Suponemos que alguna vez has visto la película Depredador. ¿Pero acaso será esto nada más mera ciencia ficción? Al parecer habría testimonios en el mundo que hablarían de una criatura similar al depredador. Acompáñanos a estos increíbles, interesantes casos de personas que se toparon con una criatura similar al personaje de ficción depredador. Es difícil asimilar que existen cosas extrañas allá afuera que los observan desde las sombras invisibles. En la vida real. En el episodio del 26 de octubre de 2014, el popular programa de radio estadounidense Costa a Costa hablaban de sucesos paranormales. Una persona sin aliento para narrar una historia bastante inquietante según la persona que llamó al programa de radio. Y ese, identificado como de Carolina del Norte, había tenido un encuentro bastante notable en 1993, mientras vivía en Nashville, Tennessee. Te describió como una especie de entidad con un dispositivo de invisibilidad trataba de ocultarse. Afirmó que una noche, mientras paseaba a su perro, sintió la clara sensación de unos ojos que lo observaban, a pesar de que no había nadie más cerca. A continuación, su testimonio. Empecé a mirar por el bosque delante de mí, no pude ver nada, pero sí podía escuchar el susurro de las hojas. Entonces comencé a mirar hacia las copas de los árboles, y en ese entonces tenía muy buena vista. Por aquel entonces di algo extraño en los árboles, la forma extraña, que no sé. En aquel momento no sabía nada de la película Depredador. Era una criatura invisible el contorno de todo, pero podía verlo a través de él como el personaje de la película. Y estaba sentado en las copas de los árboles donde de ninguna manera soportaría el peso porque se veía enorme. Me quedé allí mirándolo. Solté la correa, salí corriendo y grité. Y salí tras aquella cosa que también comenzó a correr por la parte superior de los árboles. Corría a una distancia similar a un campo de fútbol en poco tiempo. Quiero decir que era muy rápido, no sé cómo corría tan rápido por las copas de los árboles, pero sé que lo vi. Y después de pensarlo detenidamente me dije, ¿qué estoy haciendo persiguiendo esta cosa? Nos detuvimos a una distancia parecida a la de un campo de fútbol desde donde comencé a correr. Entonces se dio la vuelta, me miró de nuevo, y luego desapareció a través de las copas de los árboles. No volví a verle, me asustó muchísimo. Lo sé y nunca se lo dije a nadie porque creía que la gente pensaría que estaba loco. Es un relato casi absurdo, ridículo, que un informe tan extraños como este será automáticamente considerados como tonterías, dijo. Pero la persona que llamó parecía muy sincera, y sorprendentemente no es ni mucho menos el único caso similar que se ha presentado a otras personas. Tenemos otro caso. En el informe publicado en el sitio web Reddit, narra la historia de una testigo que asegura haber tenido una extraña experiencia cuando tenía alrededor de 5 años. Al toparse con algo que aparentemente no es de este mundo, o al menos del mundo que conocemos. Lo más extraño es que esta experiencia se convertiría en algo recurrente a lo largo de su vida, así describió su primer encuentro. Me encontraba jugando cerca del bosque detrás de la casa de mi abuela, bajaba a menudo y ella de vez en cuando me veía desde la cocina a la sala de estar. La casa tenía ventanas enormes que daban al bosque. Recuerdo que solía salir de vez en cuando solo para ver qué estaba haciendo. Me obsesionaba cavar en la tierra y recolectar roca, puntas de flecha, porque había restos de un asentamiento indígena en el terreno de mi abuela, por lo que encontrar puntas de flecha era algo normal. De todos modos, recuerdo haber elegido un lugar para cavar. Ese día estuve ahí fuera durante bastante tiempo, y recuerdo que un árbol tenía un agujero de un tamaño bastante grande, pero de repente algo me llamó la atención. Estaba justo a mi lado. No sé cómo explicarlo, parecía una bola de calor saliendo de las ramas. Era otoño. Recuerdo esto porque tenía puesta mi chaqueta rosa. También recuerdo haber pensado que mi madre se enfadaría al estar cubierta de tierra. También recuerdo que había muchas hojas por el suelo. El caso es que mientras miraba aquella bola de calor me doy cuenta de que tiene forma humana. Aquí tenía 5 años y me preguntaba qué era eso. ¿Por qué hay un hombre invisible en el árbol? Aquella cosa extraña era algo transparente, no sé qué era, pero era forma de un humano. Recuerdo sentirme asustada, pero sin saber qué hacer. Luego comenzó a moverse y a hacer un leve clic. Ese fue el momento en que decidí que tenía que irme y volví a casa. La abuela vio que estaba bastante conmovida y recuerdo haberle dicho que acababa de ver a un ángel. ¿Qué otra cosa podría ser? Nunca había oído hablar de extraterrestres, fantasmas o monstruos. Así que para mí tenía que ser un ángel. Eso es todo lo que mi pequeña mente podía estar buscando, una respuesta.
Increíblemente, este no sería su último encuentro con aquella cosa tan extravagante. En 2004, la misma testigo aseguró haber sido visitada de nuevo por la misma entidad, justo después de haberse separado de su marido y tras atravesar momentos difíciles. ¿Qué crees que pudo haber sido, un ángel de verdad o un predador? Nunca volvió a ver nada igual. Esta historia también fue publicada en Reddit. Un hombre encargado de patrullar en busca de traficantes de drogas en el oeste del estado de Washington jura haberse topado con algo paranormal mientras se abre camino a través de unos árboles con su rifle. Algo realmente fuera de lo común le sucedió. Aquí su testimonio. Todo comenzó a fines de julio, cuando me vi obligado a hacer patrullas semi-regulares alrededor de la propiedad en la que vivimos, zonas montañosa y húmeda. Al enterarme de que había traficantes de drogas cerca de la propiedad, como la mayoría de ustedes probablemente sabe, esta gente tiende a ser violenta, así que empecé a llevar un rifle conmigo mientras hacía mis patrullas, porque, como suele decirse, más vale prevenir que lamentar. Encontré rápidamente huellas al pie de la colina, e incluso encontré garrafas de gasolina. Aquello me llevó a pensar que podrían estar realizando talas ilegales. Así que intensifiqué mis patrullas. Poco después me topé con algo inquietante en el bosque. Pasé por al lado de un cedro. Había pasado por allí 1.000.000 de veces, pero de repente sentí que debía sentarme debajo y descansar un rato. Me senté, dejé mi rifle y mi mochila a mi lado, me senté en el silencio y me relajé, asimilando todos los sonidos que el bosque ofrece. Sentía como si hubiera entrado en el mismo estado de zen en el que entré el año pasado, cuando estaba arrodillado junto a un manantial natural tras una fuerte lluvia. El mundo estaba bien, y todo estaría bien. Me sentía maravillosamente. Abrí los ojos y giré la cabeza hacia la derecha para mirar hacia un bosque de alisos, y al mirar hacia arriba, vi una forma humana. Estaba aproximadamente 4,60 metros de altura en el aire, y se distinguía la cabeza, cuello y los hombros, pero sin un fondo perceptible. Simplemente parecía desvanecerse. La única forma en que puedo describirlo es que se parecía a un predador, como la criatura protagonista de la película, que usa un dispositivo de camuflaje. Era muy similar a cómo se ve en la película usando el dispositivo de invisibilidad. Me senté y lo miré probablemente durante unos 3 a 5 segundos antes de que una abrumadora sensación de temor y ansiedad se apodera de mí. Debo decir que soy muy difícil de asustar. La verdad, he pasado por una gran cantidad de situaciones desagradables que no vale la pena mencionar, y basta con decir que eso me conmovió tremendamente. Estaba casi petrificado, asustado por lo que pasaría. Me atreví a moverme, finalmente reunir fuerzas para quitarme las gafas y limpiarlas con mi camisa. Al colocármelas pude ver que la forma todavía estaba allí. El miedo se multiplicaba cada vez más y mi mente racional, naturalmente tranquila, se apoderó de nuevo. Empecé a contar en mi cabeza aquel suceso. Bueno, aunque el testigo no se quedó mucho tiempo allí. Dijo después que volvió a la zona 10 meses más tarde para descubrir un agujero en el suelo con forma de L. Estaba rodeado de grandes e inexplicables arañazos. Otros relatos notablemente similares les mostraremos a continuación. Este relato de un hombre de Tulalip, Washington, Gerald, de 47 años de edad, se presentó y reportó muchas ocasiones que ha visto humanoides invisibles merodeando por su propiedad, que solo pueden verse débilmente si se les ilumina con una linterna o si el ángulo es el adecuado. Él comenta lo siguiente: a veces están en mi patio trasero, los observo durante horas. Creo que saben que los estudios viendo, y aparecen en la noche. Tienen forma humana. Al principio pensé que eran personas camufladas. En realidad es un estilo militar con aspecto de depredador. He llegado a contar en mi propiedad como 30 de estas cosas. Otro informe aquí dentro de la casuística de este tipo de avistamientos es el de una especie entidad, aparentemente el alienígena, con la capacidad de volverse completamente invisible. El momento extraño nos llega desde la pequeña ciudad de Loma, en Finlandia, donde vivía una familia. Un día de 1965, la madre y el padre salieron con sus 2 hijas a recoger arándanos en medio de un día despejado. En un momento dado se dieron cuenta que un extraño sonido burbujeante que provenía de las copas de los árboles. El padre miró para ver una forma parecida a la de un hombre que se cernía sobre ellos, el cual era muy alto y de repente saltó sobre las copas de los árboles. Comenzó a
acercarse al grupo hasta que de repente se desvaneció en el aire ante sus ojos, aunque todavía podían sentir que estaba físicamente cerca. Su forma recuerda mucho a la película Depredador, porque tenía una cabeza con unos mechones largos. Dentro de lo que cabía verle, al menos su silueta, narran los testigos. Pues, así un testimonio nos llega de un expiloto de la USAF, de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. El testigo anónimo afirma que siendo piloto de helicóptero estaba regresando una misión sobrevolando una región en Vietnam, en 1978, cuando un bombardero empezó a hacer movimientos bruscos hasta que se perdió el contacto con él, y los 29 tripulantes en poco tiempo se desplomó y cayó en esta región. Nos dispusimos a rescatar a los sobrevivientes, pensábamos que había sido derribado por armas enemigas, y cuando se estrelló fuimos a la zona selvática y descendimos para poder ayudarlos, pero la sorpresa fue que cuando llegamos solo habían cadáveres, nos asustamos mucho, ya que no tenían ni una gota de sangre. ¿Qué fue lo que pasó allí? Todos los cuerpos secos. De repente vimos algo transparente que se metió entre la maleza. Era como una forma humanoide que era transparente muy alta. Años después, cuando estrenaron la película Depredador, vi esa cosa ahí en la pantalla y dije, esa cosa es igual a la que observamos en el 78 en aquel accidente en Vietnam. Este caso nos sirve de introducción para tal vez el más impactante de todos en esta casuística. From the Forum to Your Reports, nos llega el siguiente testimonio. Dice lo siguiente: esta información viene de un alto oficial del ejército al que conozco hace unos cuantos años, y al que le gusta decir las cosas sin rodeos. Si no fuese porque conozco su integridad, no me atrevería a repetir lo que dijo, y preferiría no creerlo. El oficial me contó que mientras están en Camboya en 1972, durante la guerra de Vietnam, su grupo de operaciones especiales encontró humanoides retinianos muy similares a Depredador, separando diversas partes de cadáveres humanos de soldados vietnamitas caídos en batalla, y metiéndolos en grandes contenedores herméticos. Una batalla campal se produjo ocasionando muertes en ambos lados. Los soldados se retiraron rápidamente, y los alienígenas regresaron a su nave llevando consigo las partes de los cuerpos. Como de costumbre, se puso en marcha un encubrimiento tan pronto como fue posible. Después de esta operación, todo el grupo fue encerrado durante varios días e interrogado mediante hipnosis, y les hicieron olvidar lo ocurrido, y para taparlo superpusieron la memoria con otros hechos. Solo años después, esta tapadera mental ha empezado a liberarse. Los interrogadores, el oficial, eran civiles que se identificaban como representantes del MAGIC. Todo avistamiento de naves extrañas había que notificarles a ellos a través de varios canales, pero nadie sabía exactamente quiénes eran. No olvidemos que MAGIC es uno de los nombres por los que se conoce al Grupo Majestic 2. Podemos añadir también que durante esos extraños encuentros con depredadores en la selva de Vietnam, misteriosos acontecimientos sucedían en portaaviones de guerra de los estadounidenses en las cercanías de la costa vietnamita. Muchas explosiones sucedían sin causa aparente, matando a miles de militares en dichos navíos de guerra. Era como si una fuerza invisible estuviera atacando al ejército occidental. Varios fueron los tripulantes que denunciaron haber visto perfectamente claro segundos antes del siniestro a un enorme orbe rojizo anaranjado, bajando el cielo a gran velocidad. Una luz tan intensa que encandilaba profundamente, descendió hasta poca altura de la embarcación, y fue entonces cuando se produjo la explosión e incendio que luego se extendió a otras 9 naves. Como verán, amigos, los casos de este tipo son muchísimos en la casuística. Resultan ser muy interesantes los diferentes testimonios que tienen estos testigos, pero todos convergen en un mismo punto: algo extraño los estaba acechando. Algo que era muy parecido a un depredador, un personaje de ficción del cual los testigos toman esta referencia, porque es la única que existe para poder explicar su extraña experiencia. Tal vez, la película Depredador solo nos cuenta una historia que estuvo y sigue estando ahí, que a muchos les ha sucedido en la vida real, de seres dimensionales extraterrestres, de otros mundos que nos acechan, y, tal vez, se hayan inspirado en estas historias de estos testigos. ¿Qué piensas al respecto de esto? Haznoslo saber como siempre en los comentarios. Como siempre, amigos, un placer. Suscríbete si no lo has hecho. Gracias.